Lucas Incico es diputado nacional por Santa Fe y además es compañero de radio, en línea A, todos los martes por la RZ. ¿Cómo andás, Lucas? Gracias por venir a Radio Sónica y el arranque. ¿Qué tal? Muy buenos días. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Ya somos casi de la casa, ¿no? Sí, Estuvimos totalmente. anoche con el programa, con Línea A, y hoy de nuevo acá. Así que es un gusto estar. Bueno, es muy interesante todo lo que hablan en línea A en relación al conocimiento que muchas personas por ahí no tienen del trabajo que hacen los diputados nacionales. Y recién fuera del aire hablábamos del B20, ¿no? Esta preparación para el G20 donde vienen muchos diplomáticos. ¿Le contás un poco a nuestros oyentes qué es? Sí, a ver, nosotros estamos trabajando mucho en lo que es la diplomacia parlamentaria. La Cámara tiene constituidos grupos de amistad parlamentaria con muchísimos países, ¿no? Y esos grupos están compuestos por diputados de todos los sectores políticos, ¿no? De todos los colores. Y ahí interactuamos mucho a través de las embajadas o a través de las representaciones oficiales, y muchas veces vienen parlamentarios de otros países a visitarnos. Bueno, se entabla una agenda de algunas cosas en común que permiten ir avanzando en algunas cosas, y sobre todo esto de la cercanía y de empezar a tender vínculos hasta desde lo humano, más allá de lo político, ¿no? Y eso pues facilitan las relaciones. Totalmente. Entonces, el 30 ya están llegando las primeras delegaciones de los parlamentarios que de los países que integran el G20, más dos invitados, que son los Países Bajos y Chile. Ustedes saben que la cumbre del G20, que se hace a fin de noviembre, tiene los 20 países que todos conocemos y dos invitados, en estos casos son Países Bajos y Chile. Entonces vienen la misma representación, pero ya no vienen las cabezas del Ejecutivo como en noviembre, sino que vienen las cabezas de los parlamentos. Entonces se van a hacer distintos acontecimientos, distintas actividades aquí, va a haber reuniones bilaterales, donde vamos a interactuar con los grupos parlamentarios y las delegaciones extranjeras que van llegando. En mi caso, yo soy presidente del grupo parlamentario con los Países Bajos, que si bien Holanda no integra el G20, este año está invitado, así que vamos a estar trabajando también en eso. La verdad que está muy bueno, está muy bueno. Hay mucho para aprender, hay muchas experiencias para compartir, y desde lo puramente legislativo, más allá de la cercanía que te decía antes, ¿no? Humana o política, compartir experiencias en términos de trabajo parlamentario, de normas, de leyes. Entonces eso está muy bueno. ¿Va a haber problemas de seguridad en relación a la movilidad? Justamente, no problemas de seguridad, cambio el concepto. Si va a haber problemas para movilizarse a consecuencia de la seguridad con el G20 en Buenos Aires. Mira, vienen los presidentes de los países, por lo menos económicamente más importantes y más fuertes del mundo. Cada uno viene con su comitiva, obvio. Cada uno viene con su equipo de seguridad. Imagínate hace 2 años cuando estuvo Obama, el presidente de Estados Unidos, lo que fue el despliegue, bueno, sí. Eso multiplícalo casi por 20, te dirían, ¿no? Entonces, sí, va a haber algunos inconvenientes, bueno, pero es lógico también que eso ocurra, y eso no tiene que opacar la importancia que implica que Argentina sea hoy la sede de esa reunión tan importante, y que el presidente Macri, en representación de la Argentina, esté presidiendo el G20. Es más, hay un proyecto de declarar el 30 de noviembre feriado, de declararlo feriado nacional, para que no trabajen en la ciudad de Buenos Aires ningún tipo de reparticiones, ni las nacionales ni las locales de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y con eso descomprimir y desobligar a la gente que tiene que trasladarse por cuestiones laborales o comerciales. ¿Y crees que eso va a terminar saliendo? ¿Cómo vienen las charlas, las conversaciones con los diferentes bloques? Yo creo que eso tendría que salir. No sé cuál será la oportunidad, porque pensá que ya estamos muy sobre la fecha. Tiene que ser diputados, después Senado, pero está el proyecto, ¿viste? Yo creo que sería una buena medida de ese día, poder contribuir con la sanción de una ley que es puntual y exclusiva para nada más que para ese día, para esa fecha, de poder descomprimir lo que puede ser el tránsito, sobre todo en el centro de la ciudad. Bueno, hoy es un día bastante complicado también para movilizarse, porque tenemos la sesión para aprobar el presupuesto 2019. De hecho, la avenida Callao y Rivadavia están en estos momentos cortadas, lo contábamos cuando abríamos el programa. ¿Cómo están los números para aprobar o no el presupuesto de cara al 2019? Yo creo que estamos bastante bien. A ver, para serte honesto, no nos sobra nada, pero estamos bien con el quórum, y estamos bien con los votos suficientes como para, por lo menos hoy, darle media sanción acá en diputados. Recién escuchaba por los medios algún diputado de la oposición que ellos decían directamente que no iban a bajar a dar quórum.
bueno, que esta sesión no se tiene que hacer y por los argumentos que son mucho más políticos que técnicos o económicos en lo que tiene que ver con un presupuesto. Pero creo que esto de poder conseguir el número necesario y suficiente como para avanzar, sobre todo que es en una fecha que es prematura, pues nos estamos adelantando casi 2 meses, ¿no? Con lo que históricamente vienen siendo los presupuestos que siempre se aprueban en diciembre, tienen que ver con un proceso muy particular que se dio este año. Yo no tengo conocimiento que se haya dado en años anteriores. Obviamente también esto impulsado y marcado por la crisis que estamos padeciendo y que estamos afrontando. Entonces eso también nos ha condicionado y ha determinado muchas conductas que quizás antes no ocurrían. Ustedes saben que históricamente lo que se hace es el Ejecutivo elabora su proyecto, lo manda al Congreso, entra por diputados y tiene fecha límite para el ingreso 15 de septiembre. Este año, por estas circunstancias y esta coyuntura bastante complicada que se está atravesando, durante varias semanas previas al 15 de septiembre, el presupuesto comenzó a tratarse con los ministros y representantes de sectores importantes de la oposición, con los gobernadores. El propio presidente se ha reunido con los gobernadores, los ministros se reunieron muchas veces con el ministro del Interior, con el jefe de gabinete, también vinieron varias veces los ministros de Economía y de Hacienda de las provincias, con lo cual el presupuesto entra a mediados de septiembre ya con algunos consensos bastante ajustados, ¿no? Y bastante cerrados, por lo menos en el trazo más grueso, en esto que dice ir a un presupuesto de déficit cero, con las cuentas públicas en equilibrio. Hay 4 o 5 ejes que entraron consensuados, entonces me parece que eso ha facilitado el pase por la Comisión de Presupuesto, que tuvo dictamen ayer. Creo que ese ejercicio que se hizo estas semanas fue muy positivo, sobre todo porque quedó a las claras que hay una dirigencia política que más allá de la camiseta partidaria está dispuesto a hacer su aporte en momentos difíciles, ¿no? Sin arriar ninguna bandera, sin resignar ninguna idea o ninguna doctrina. Entienden que son momentos complicados, que son momentos duros, que todos tenemos que poner el hombro. Muchos gobernadores lo han entendido también así. Bueno, entonces están dispuestos a darnos ese apoyo y por eso entiendo que vamos a tener hoy los números para avanzar. ¿Y qué le decís a esos diputados que justamente en comisión, y también obviamente lo están diciendo en los medios, no votan porque dicen que es un presupuesto de ajuste? ¿Es un presupuesto de ajuste o es un presupuesto de equilibrio? Es un presupuesto de equilibrio, es un presupuesto austero, es un presupuesto real, es el presupuesto que hoy la Argentina puede tener. No es un presupuesto fantasioso, como nos ha ocurrido en otros años. Pensemos que durante los últimos 60 años la Argentina tuvo un promedio de déficit fiscal de arriba de 2 puntos. Sí, claro. No teníamos un presupuesto de equilibrio desde el año 2009. ¿Te acuerdas con los superávit gemelos de Néstor Kirchner, ¿no? El superávit comercial. Bueno, desde hacía 10 años. Entonces, ninguna economía se sostiene si se gasta más de lo que ingresa, pero ninguna economía, pero ni familiar, ni comercial, en ningún lado. Y me parece que ahí se está haciendo un esfuerzo importante, que las provincias también están haciendo un esfuerzo importante. Tengamos en cuenta que hay casi 20 provincias que hoy tienen superávit fiscal, superávit primario y superávit fiscal también, que la nación se ha puesto al día y hoy las provincias están recibiendo mucho más en términos de coparticipación de lo que venían recibiendo. Entonces están también en condiciones de hacer su aporte, y así lo han entendido algunos gobernadores. Luciana, querías preguntar. Sí, en este contexto de disidencias, de opiniones, ¿qué te parece lo que se está viviendo en las calles? Porque obviamente la manifestación es algo totalmente válido, pero entiendo que es en un contexto violento, o grupos anarquistas que estuvieron amenazando al Congreso, las ollas, los movimientos sociales que se están manifestando. ¿Qué te parece? ¿Cómo afecta o no al tratamiento del presupuesto? Yo particularmente y personalmente no le tengo miedo a la calle. Creo que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, a expresarse, siempre haciéndolo con el respeto a los derechos de los demás, dentro de la ley. La Argentina es un país que se caracteriza por la gente en la calle, cuando tiene que reclamar algo, cuando tiene que pedir algo, incluso cuando tiene que festejar algo. Los argentinos somos de salir a la calle y festejar y tocar bocinas. Ahora, eso siempre dentro de un marco legal. Lo que no nos puede volver a pasar, y sí puede ser preocupante, es lo que vivimos en diciembre del año pasado, cuando se trató la reforma previsional, que literalmente cayeron 14 toneladas de piedra sobre el Congreso. Eso no es casual, eso no surge espontáneamente, naturalmente, eso está fogoneado por distintos sectores, que así como te decía,
afortunadamente hay muchos sectores de la oposición que entienden la situación que se está viviendo y que están dispuestos a hacer su aporte, sabiendo que el Ejecutivo es quien tiene que, el oficialismo es quien tiene que gobernar y ellos acompañar desde donde están. Hay otros no, hay otros que apuestan a que cuanto peor, mejor, entendiendo que cuanto peor le vaya al gobierno del presidente Macri, mejor puede irle a ellos en términos electorales, y en realidad le va a ir mal a la Argentina, claro, no a Macri. Claro. Entonces me parece que hoy estamos en momentos que necesitamos todos, insisto, sin resignar ninguna pertenencia partidaria o idea política, estar todos pensando en que la Argentina requiere esfuerzos, requiere que estemos tirando todos juntos del carro para el mismo lado, y el que esté en desacuerdo que lo manifieste. A ver, la democracia es eso. Hoy tenemos una representación en términos políticos muy plural y muy amplia dentro de las dos cámaras. De las dos cámaras, sí. El oficialismo no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, con lo cual es válido que todos los sectores se sientan representados y que los debates deban darse en el recinto, que cada uno exprese lo que tenga que expresar, que la gente, si quiere salir a la calle a manifestarse en paz, con tranquilidad, dentro de la ley, sin hacer destrozos, también lo puede hacer. Ahora, tampoco podemos desconocer que puede haber grupos que incitan a la violencia, que exacerban a la gente. Bueno, eso sí, desde ya es repudiable. Esperemos que no ocurra, esperemos que no pase. Bueno, por eso todo esto, que otra vez tenemos una sesión con todo el Congreso vallado, que nos complica llegar, sumar la lluvia. Es un día difícil, pero esperemos que termine bien ya, entrada la madrugada del jueves, ¿no? Lucas, gran parte de las críticas de la oposición, el masismo, algunos referentes de sectores de izquierda, el kirchnerismo inclusive, hablan de un presupuesto confeccionado en las oficinas del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué opinión te merece? No, que no es así, es un discurso político. Me llamaba la atención hacer un reconocimiento expreso, como hizo Agustín Rossi, decir, bueno, nos decían a nosotros que éramos, que este Congreso era la escribanía de la Casa Rosada, ustedes son ahora, este Congreso transformado en la escribanía del Fondo Monetario. No es así, es un presupuesto, insisto, es un presupuesto muy austero, un presupuesto realista. De ninguna manera es el presupuesto que está hecho a pedido del fondo. Sí, tenemos determinadas condiciones que debemos cumplir para seguir en este esquema de financiamiento internacional, para seguir. Es difícil transmitir el concepto de acelerar el gradualismo, porque seguimos con una parte de gradualismo, y en eso tiene muchísimo que ver la inversión social, los planes sociales. Este presupuesto está en el orden del 70% lo que se va a destinar a todo lo que es inversión social, que fue uno de los grandes acuerdos, uno de los grandes consensos que permitió destrabar el trámite y hacerlo más rápido, ¿no? Y que viene de antes de que ingrese formalmente. Entonces, el tema del equilibrio en las cuentas públicas, el tema de un 60 y pico, casi 70% de inversión social, el tema de que las obras que ya tienen principio de ejecución se puedan continuar y estén contempladas en este presupuesto. Y otro de los ejes también importantes de consenso fue que las tarifas de los servicios públicos no estén en el 2019 por encima de la inflación. Creo que son 4 o 5 ejes básicos que nos permitieron ir avanzando, ¿no? Aprovecho unos minutos para meterte en la política y en las reflexiones políticas, sobre todo de la provincia a la cual representás, que es Santa Fe. ¿Cómo ves el gobierno socialista? ¿Pensás que hay una oportunidad ahí del PRO para llegar al poder en la gobernación en el 2019? Yo creo que tenemos una muy buena oportunidad, no solo como PRO, como Cambiemos. Se nos escapó, sí, como PRO, como Unión PRO en todo caso en el 2011, en el 2015 también, todavía nos cuesta explicarnos un poquito qué fue lo que pasó. Y ahora tenemos una muy buena oportunidad de poder ganar, como Cambiemos, la provincia de Santa Fe, de poder ganar la ciudad de Rosario, que fue gobernada por el socialismo desde hace ya casi 30 años. Bueno, de hacer una muy buena elección, pero yo creo que eso va a depender mucho del trabajo que hagamos los dirigentes de Cambiemos en Santa Fe, ¿no? Y ahí te incluyo la UCR, que también la UCR primero deberá definirse algún sector donde va a estar. Sabemos que hay algunos referentes importantes de la Unión Cívica Radical en Santa Fe que están en Cambiemos, pero muchísimos que no, y no sabemos, y a veces están y a veces no. Bueno, es todo un tema eso que tiene que ver también con la conformación del Frente Progresista, que tampoco sé qué va a pasar con el Frente Progresista, con la foto que vimos también en las últimas horas. Eso fue muy raro, verlo a Massa con Stolbizer, tal vez con el gobernador, con Fein, con Fatti, con Tumini, o sea, fue una foto rara. Bueno, entonces, como verás, son días de mucho movimiento. Yo creo que tenemos una gran oportunidad. Creo que tenemos una gran oportunidad
el socialismo, o mejor dicho, Miguel Lifschitz, no ha hecho una mala gestión. No ha hecho una mala gestión. Reconocemos también que la nación le ha facilitado el acceso a fondos que antes no tenía. Se le ha reconocido desde la hora cero el 15% que antes se le retenía de la ANSES y se le está pagando íntegramente. Tiene el fallo de la Corte, es verdad, hay que regularizar la deuda vieja, es verdad. Sí, eso, pero eso es importante, es un tema que se está charlando con la Casa Rosada. Sí, es un tema que se está charlando permanentemente. Si vos recordás, cuando se firmó el consenso fiscal en diciembre del año pasado, la condición que puso Miguel Lifschitz para firmarlo fue que antes del 31 de marzo de este año, ¿no? Antes del 31 de marzo del 2018, tenía que haber un acuerdo sobre la deuda histórica, que la nación reconoce, entiende y es absolutamente legítimo el reclamo de la provincia. Pasó largamente el 31 de marzo y no se volvió a judicializar el tema, no hay grandes protestas. Bueno, es porque se está hablando, se está charlando, la nación tiene la mejor intención y la mejor predisposición y la voluntad política de cumplirlo, la provincia entiende también que hoy se están viviendo momentos difíciles, entonces están viendo cómo se acercan las posiciones para que resulte algo beneficioso para las dos partes, ¿no? Bueno, y a nivel nacional, ¿crees que Macri va a ser reelecto? ¿Sos de esos que pensás que tal vez si Macri no llega, Vidal sea la opción o Larreta sea la opción? ¿Cómo? No, yo creo que el candidato va a ser Mauricio Macri. Sí. Creo que de acá a unos meses las cosas van a estar mejor, por lo menos desde lo económico. Va a haber va a costar muchísimo y bueno, el propio presidente lo ha reconocido, sí. Incluso ayer ha hecho un comentario de agradecimiento a quienes han puesto el hombro para bancar estos momentos difíciles. Yo creo que se van a ir acomodando las cosas. Si vos pensás, en el 2017 el país había crecido casi un 3%, un 2.9%. Entramos al 2018, el primer trimestre fue bueno, con un crecimiento de las inversiones de arriba del 10%, las exportaciones industriales habían crecido el 17-18%, el interanual de febrero, del 2017 a febrero del 18 daba un crecimiento de la economía del 5.1%. La pobreza había bajado del 32 al 25%. Después nos agarró, sí, una tormenta de frente, con el tema de la peor sequía en los últimos 50, 60 años, la devaluación en Brasil, la devaluación en Turquía, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, se disparan las tasas en Estados Unidos, se fortalece el dólar en toda la región, se dispara el precio del petróleo y nos agarra con una matriz energética absolutamente devastada a nosotros. Bueno, y eso fue una crisis importante que sufrimos. No descarto que haya habido errores de nuestra propia factura, ¿no? Sí, obvio. Pero bueno, fue un combo complicadísimo y hoy hace que ya nos empecemos a acomodar algunas cosas. Ayer por primera vez en 20 meses hubo superávit comercial. Sí, ¿no? Lo leíamos. Sí. Entonces yo creo que de acá a unos meses las cosas se van a ir acomodando, la economía va a empezar a dar señales de mejora y Macri va a ser sin duda nuevamente el candidato de Cambiemos. Bueno, Lucas, te liberamos porque no queremos que por culpa de Radio Sónica ahí está el falte poroteo. El quórum. Está el poroteo, falta que se siente ahí Lucas Incico. Gracias por venir a Radio Sónica el arranque. Gracias siempre a ustedes y a disposición para cuando gusten. Bueno, muchas gracias.